Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el dinero en el ministerio del Señor Jesucristo. Hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su propio Hijo a la tierra. Dios hecho hombre. Su nombre, Jesús de Nazaret. Él nació como nacemos todos los seres humanos, de vientre de mujer, y Él fue hijo de familia. Él creció en una familia en Nazaret. A los 30 años, dice la Biblia, comenzó su ministerio. El dinero, Dios lo ha establecido para el hombre, para que el hombre pueda tener el recurso económico para la compra de la comida de manera fundamental. El dinero es un recurso que Dios ha dado en beneficio a todo ser humano en el planeta Tierra. Y a través de este recurso podemos alimentar nuestro cuerpo, ya que Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. Todos comemos todos los días. Cuando se es niño, son los padres que alimentan a sus hijos, pero los hijos van creciendo. Los padres envían a sus hijos a las escuelas para ir desarrollando el don o el talento que Dios ha puesto en ellos. Toda persona tiene un talento, tiene un don de Dios. Todos los dones y talentos vienen de Dios, pero hay que conocer cuál es el talento, cuál es el don que Dios nos ha dado. Y en las escuelas generalmente uno va encontrando la vocación para el trabajo. Cuando se sale de la escuela, bueno, pues el mercado de trabajo es muy grande. Hay muchos oficios, hay muchas carreras profesionales, hay muchas necesidades en la tierra. Y Dios estableció todo ello para que el hombre tuviera el recurso económico, porque el dinero viene del trabajo. Hay que trabajar para comer. Son los principios y verdades establecidas en la palabra de Dios. Jesucristo cuando vino a enseñar las verdades del reino. Todos necesitamos comer y necesitamos tener dinero, pero hay un enemigo del dinero. La Biblia le llama el ladrón, Satanás, el diablo. Jesucristo lo identificó en Juan 10:10 como el ladrón, el que roba el dinero. El diablo no da dinero, el que da el dinero es Dios, pero el diablo es un ladrón y es un engañador. El diablo engaña a la gente que no conoce de las Escrituras, que no conoce la palabra de Dios. Y por eso el enemigo toma ventaja. ¿Cuántas personas han sido engañadas? El diablo le roba a una persona de lo que Dios le ha dado, porque todo lo que tiene una persona se lo ha dado Dios, pero el diablo lo roba y se lo ofrece a otra persona. Por eso las personas pactan con el diablo creyendo que el diablo le va a dar riquezas, le va a dar poder, le va a dar lo que el diablo no tiene, porque todo fue despojado desde el principio cuando Dios lanzó a Satanás del cielo a la tierra. Así que Jesucristo cuando vino a la tierra vino a enseñar, vino a dar conocimiento de las verdades del reino. El dinero es un recurso, dice la Biblia en Eclesiastés, que sirve para todo, menos para la salvación. La salvación no se compra con dinero. El dinero es para comprar la comida, es para comprar el vestido, es para las necesidades básicas aquí en el planeta Tierra. Pero la salvación tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el cielo. Y no podemos entrar al cielo con dinero. El dinero es para la tierra, no para el cielo. Así que necesitamos saber cómo Dios ha establecido la administración del dinero en la tierra. Jesucristo es el ejemplo, porque Jesucristo fue Dios que fue encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, siendo Dios, se hizo carne y vino a enseñarnos cómo caminar en la tierra a pesar que haya un ladrón, el ladrón que está al acecho del dinero.
Jesucristo no dependió del dinero. Él sabía que era un recurso. Jesucristo dependía de Dios el Padre y para ello se comunicaba todos los días con el Padre a través de la oración. Así que Jesucristo es la enseñanza. Hoy hablaremos del ministerio del Señor Jesucristo. Hay una palabra que aquí en la Biblia la encontramos con respecto al uso del dinero. Está en Deuteronomio, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Estuvieron 400 años en esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, pero estaban trabajando, eran esclavos trabajadores, pero no se les pagaba el salario. Pero Dios es Dios del trabajo, Dios del salario y Dios de toda justicia en el trabajo. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que saquearon a Egipto, salieron los judíos con manos llenas. Todas las riquezas de Egipto se habían transferido a la nación de Israel, salieron con grandes riquezas. Lo que no le pagaron durante 400 años, Dios se los hizo recuperar en un día cuando salieron de Egipto, y esto fue en la Pascua que Dios instituyó. Así que yendo por el camino tenían que comer, aún en el desierto tenían que comer, y pasaron por territorios donde había comida. Pero Dios le dijo, tienen que comprar la comida. El dinero que tienen ustedes es para la compra de comida. Y aquí están las verdades y están los principios que toda persona debe conocer. En Deuteronomio capítulo 2, versículos 6 y 7, allí está la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto a el dinero, el uso del dinero para la compra de comida. Dios le dijo, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Así que el dinero es para comprar la comida, comprar el agua, comprar todo lo que el cuerpo necesita. Versículo 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Esta parte de la palabra habla del trabajo. Dios da el trabajo para que haya salario, para que hayan recursos económicos y tengamos el dinero para comprar la comida. Por eso todo viene del trabajo. Y la Biblia dice en Eclesiastés que el trabajo es un don que Dios le ha dado a todos los hombres del planeta Tierra. Hoy, los que somos cristianos y leemos de la Biblia, vamos conociendo estas verdades, pero esta enseñanza de el dinero y la comida es para toda persona en la tierra. Todos tenemos un cuerpo con la necesidad de comer, seamos cristianos o no cristianos. Todos comemos y necesitamos dinero. Pues bien, para esto vino Jesucristo a enseñarnos cómo administrar el dinero. El dinero es un recurso que Dios ha dado, pero hay un ladrón del dinero. En Juan 10:10, Jesucristo lo identificó a Satanás como el ladrón. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y además de ser ladrón, el diablo en la tierra es un engañador, es un embustero. Jesucristo dijo que era el padre de la mentira, Juan 8:44. El padre de la mentira, no hay verdad en él. Y Jesucristo, hablando en profecía para el tiempo de hoy, siglo XXI en que estamos viviendo, Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Es la gran señal de los tiempos últimos antes del regreso de Jesucristo, la mentira y el engaño. Hoy a través de los medios
de comunicación como son las redes sociales, estamos viendo a muchas personas hablando mentira tras mentira tras mentira. Han sido engañados y hablan mentira, porque estamos en el tiempo donde la mentira se va extendiendo. Por eso tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la verdad, es la palabra de verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño de la mentira, libres de todo engaño del diablo. Por eso tenemos que revisar de las Escrituras, y hoy, el tema de hoy es el dinero en el ministerio del Señor Jesús. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad, pero antes de los 30 años de edad tuvo que alimentar su cuerpo. Cuando fue niño, pues José y María, los padres terrenales, tenían que alimentar a su hijo. Pero Jesús llegó a ser ya una persona con la disposición de trabajar. Por eso se le conoció primeramente como el hijo del carpintero, porque José era carpintero, su oficio en Nazaret. Tenía que trabajar José para llevar el dinero y la comida a su familia, que era grande, la familia de Jesús. Tenía hermanos, hermanas, era una familia grande. Así que José trabajaba y se le conoció a José como el carpintero en Nazaret. Pero de pronto la historia muestra, la historia bíblica, que ya José no está. Entonces, ¿quién sustituye al padre en el oficio que tenía en este caso José? El hijo mayor. Y este hijo mayor era Jesús. Jesús toma el oficio de José. Por eso se le identificó también a Jesús como el carpintero de Nazaret. Tuvo que trabajar para alimentar su cuerpo, alimentar el cuerpo de su madre María, alimentar el cuerpo de sus hermanos y de sus hermanas. Jesús trabajó, pero llegó la edad de 30 años, dice la Biblia, y comenzó su ministerio. Y hoy hablaremos del dinero en el ministerio del Señor Jesús. Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es, Jesucristo, Él vino como siendo Dios, dice la palabra, se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1, el verbo, ¿no?, se hizo carne y habitó con nosotros, y entonces vimos nosotros su gloria. Y aquí nos habla también acerca de Jesucristo, que Él nació no por una relación sexual, sino nació por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en el vientre de María, que María era una doncella, una virgen en ese tiempo. Y por eso Dios escogió a María dentro de todas las mujeres para ese propósito. Y aquí lo que vemos, ¿no?, porque bien decías, ¿no?, Jesús empezó su ministerio hasta cuando Él ya tenía 30 años de edad, que es la misma edad cuando el sumo sacerdote tomaba su oficio. Es la misma edad también cuando David empezó a ser rey. David primero fue rey en Hebrón a los 30 años de edad. 7 años después fue rey de Jerusalén, y fue rey de Jerusalén por 33 años. Así que David reinó un total de 40 años. Pero esa es la relación entre Jesús y David, porque vemos algo que tienen en común Jesús y David, es que los dos empezaron a los 30 años su ministerio. Y en el caso de David, él fue rey de Jerusalén por 33 años, y esa fue la edad donde se cree que Jesucristo pagó el precio por nosotros, donde murió y resucitó entre los muertos. Tenía 33 años de edad. Ahora, hablando de cómo Jesús, ¿no?, porque vemos, él tenía una familia propia, ¿no? José era el carpintero de la ciudad de Nazaret, que estaba al norte, ¿no?, de Israel, en Galilea, ¿no? Pero ahí lo que vemos también es que, de acuerdo a la tradición también, se cree que José murió a una temprana edad. Algo pasó entre cuando Jesús tenía 12 años de edad, que es cuando dice que lo llevaron José y María al templo, y cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad.
que es donde se cree en ese lapso de tiempo que murió José. Así que Jesús tomó las riendas de la familia por ser el primogénito, el mayor, y además de eso tenía que heredar, ¿no?, el puesto, porque antes heredaba el puesto. Si tu padre era carpintero, entonces el hijo tenía que ser carpintero. Y por eso vemos en Nazaret, primero conocieron a José como el carpintero y después conocieron a Jesús como el carpintero de Nazaret. Y durante todo ese tiempo Jesús estuvo viendo por su madre María y también por sus hermanos, que eran como unos 6 hermanos más que él tenía, ¿no? Entonces había que traer el pan a la mesa, y eso es prácticamente lo que hizo Jesucristo. Antes de cumplir los 30 años de edad, primero estuvo sirviendo a Dios en su familia, a su madre y a sus hermanos. Es lo que hemos conocido como el trabajo en el mundo de lo natural, en el mundo de lo material o en lo secular también se le conoce. Hay que trabajar para comer, y son verdades establecidas en la Biblia, la palabra de Dios, que el trabajo Dios lo da para que tengamos la comida. José es el ejemplo. José tenía como oficio ser carpintero y tenía que trabajar para traer la comida a la familia. Ya no está José, el primogénito, Jesús, toma su lugar para ser el carpintero. En segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, está la verdad del trabajo. Aquí en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, dice la Escritura en el versículo 10, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está exhortando a la iglesia de Tesalónica a que todos tienen que trabajar. Todo cristiano tiene que tomar el ejemplo establecido desde Jesús de Nazaret. Así que aquí Pablo dice, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, es una orden. Si alguno no quiere trabajar... Ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta es la palabra de Dios, es el principio. Dios dio el trabajo como un don. En Eclesiastés dice la Biblia que es un don de Dios, y el don Dios lo establece en el ser humano desde su nacimiento. Cuando está en el vientre de la madre, desde allí ya está el don, pero hay que descubrir el don y hay que desarrollar el don. A través del tiempo, siendo niño, adolescente, a través de la experiencia, en el caso de Jesús, aprendió el oficio de su papá terrenal, José. Entonces, sabía que había que trabajar, porque todos comían. Jesús comía y todos sus hermanos comían, así que había que trabajar para traer la comida. En el Nuevo Testamento, la exhortación ahora que hace Dios en el Nuevo Testamento es que debemos todos trabajar. Sigamos leyendo en segunda de Tesalonicenses 3, del 11 al 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Toda persona tiene un cuerpo, y Dios estableció en el cuerpo 2 manos. Hoy conocemos que las manos son para trabajar, mano de obra. Así que cuando la persona llega a una edad determinada, hoy en día puede ser adolescente o joven, hay que trabajar, poner en acción las manos para traer la comida. Así que son principios establecidos para todo ser humano en toda la tierra. Así que esta enseñanza la venimos a tener cuando venimos a los pies de Jesucristo, entramos al reino de Dios, porque en el reino
que no es de Dios en el reino del mundo natural, es allí donde trabaja el diablo y está metiéndole a la gente la codicia y la avaricia, y en lugar de trabajar, el hombre se pone a robar, le roba el trabajo al prójimo. Por eso hoy en día vemos a muchos ladrones, gente que está al acecho del fruto del trabajo de otra persona. Por eso hay tanta maldad, hay tanta obra mala en el mundo entero, porque están llenos de codicia, de avaricia, y la corrupción es en grado sumo, porque no conocen de Dios, no conocen de Jesucristo, no conocen del cuerpo mismo que Dios estableció, que el cuerpo necesita comer, pero para eso la persona tiene que trabajar personalmente, individualmente. Cada persona tiene que trabajar desarrollando sus dos manos, o poniendo en acción sus dos manos, o poniendo en acción los dones y talentos. Por eso aquí están todos los principios. Antes, cuando no éramos cristianos, vivíamos de otra manera. Por eso, ¿cómo entramos al reino de Dios? A través del arrepentimiento. Nos arrepentimos de ser personas incrédulas, de ser personas ignorantes de la verdad y de estar caminando con otro pensamiento, el pensamiento del enemigo, de la serpiente antigua que engañó a Eva. Por eso nos arrepentimos de todo pecado y aceptamos la salvación en Cristo. Solamente Cristo, Él vino a darnos el ejemplo de cómo vivir como un ser humano aquí en la tierra y vivir de manera victoriosa ante la acechanza de Satanás. Por eso el ejemplo está en Cristo. Y la Biblia dice que precisamente a los 30 años fue cuando Jesucristo empezó su ministerio del reino, porque antes estaba Él viviendo en el mundo de lo natural hasta que llegó el tiempo de el cumplimiento profético. Podemos leer lo que dice en Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí la Escritura habla del bautismo en agua del Señor Jesucristo. Él no tenía por qué ser bautizado en agua, porque el bautismo en agua era el bautismo donde se confesaban los pecados y la persona se arrepentía de sus pecados y entraba entonces a las aguas para ser limpiados, purificados en un acto de fe, para salir de las aguas a una vida nueva. Jesucristo no necesitaba hacer nada de esto, porque Jesucristo nació en santidad, nació por obra y poder del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, creció en santidad. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento profético, tuvo que ir a las aguas del bautismo para empezar la enseñanza a todos nosotros que somos seres humanos y necesitamos saber cómo entramos a las bendiciones del reino de Dios. El bautismo en agua es el bautismo donde se da conocimiento del arrepentimiento. Toda persona que se bautizaba tenía que arrepentirse de todo pecado. Dios mandó a Juan el Bautista a bautizar con agua y la predicación de Juan fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús no necesitaba bautizarse en agua, pero Él se bautizó para darnos ejemplo a nosotros, los seres humanos, que sí necesitamos ser bautizados porque hemos nacido en el pecado de Adán. Todo ser humano necesita arrepentimiento y bautizarse en agua,
Por eso cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio hace 21 siglos, Jesús dijo que la persona tenía que arrepentirse, tenía que convertirse y bautizarse en agua para entrar a la salvación. Aquí Jesús pone el ejemplo en su propia vida, en su propia persona. Él comienza su ministerio en el bautismo con agua. Pero aquí fue cuando Dios el Padre manda al Espíritu Santo, es lo que representa la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, a la tentación con el diablo. Sí, ahí vemos que la Trinidad, ¿no? El Dios Trino y Uno estaba presente en ese bautismo, ¿no? Vemos al Dios el Padre fue quien aprobó, ¿no? Al abrir los cielos y decir, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo que descendió en la forma corporal de una paloma, y a Jesús, que era el Hijo de Dios, siendo bautizado en el río Jordán, que la palabra Jordán en hebreo significa el que desciende, y ciertamente ese día el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Sí, es en el bautismo en agua donde Dios abre los cielos, porque es el comienzo de una nueva vida, de una nueva forma de vivir. Es la entrada al reino de Dios. Aquí Jesús entra a las aguas, que tiene que ver con lo natural, pero en el momento del bautismo, de acuerdo a el mandamiento dado por Dios, Dios abre los cielos. Y es allí cuando Dios envía al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, después de enviar al Espíritu Santo, vino la palabra de Dios. ¿Qué trae el Espíritu Santo? La palabra de Dios el Padre. La Biblia, la palabra de Dios. No podemos entender de la Biblia a menos que hayamos entrado al reino de Dios. Solamente en el reino de Dios, Dios abre los cielos, Dios abre la mente de la persona para el entendimiento de la palabra. Por eso Dios manda al Espíritu Santo con la palabra. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros hoy abrimos la Biblia con la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos abre las Escrituras para entender muchas cosas en la vida del Señor Jesucristo, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y comprendemos de una manera muy clara el Antiguo Testamento, donde están los fundamentos de la iglesia cristiana. Así que podemos conocer todo ello gracias a que el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Cuando Dios el Padre envió al Espíritu Santo, cuando hubo un bautismo donde está señalado por Dios que había que bautizarse, es lo que dice aquí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Juan el Bautista estaba predicando el bautismo en agua, estaba predicando arrepentimiento. Y entonces las personas bajaban a las aguas del bautismo en arrepentimiento. Allí vino Jesucristo y orando, dice la Escritura, el cielo se abrió. Aquí está la importancia de la oración, porque Jesucristo llevó una vida de oración en todo su ministerio. Fueron como 3 años y medio que todavía Jesús estuvo en la tierra, y la comunión con el Padre todos los días. Así que aquí empieza la Trinidad, como acabas de decir. Estaba Jesús, pero Jesús cumplió el mandato del Padre, se bautizó, Dios el Padre abrió los cielos cuando Jesús oró y envió al Espíritu Santo, la persona de Dios. Hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres se manifestaron en el bautismo en agua. Allí comienza el ministerio del Señor Jesucristo en el reino de Dios. ¿Qué edad tenía? Sigamos leyendo Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí está la edad de Jesús, 30 años.
Antes de los 30 años fue hijo de familia, fue responsable para la familia como el carpintero de Nazaret, que tenía que trabajar en lo natural, en lo físico, para llevar el alimento. Pero al cumplirse los 30 años, empezó el ministerio terrenal de Jesucristo para servirle a Dios su Padre. Dios el Padre había enviado a su Hijo a la tierra con un propósito: salvar a toda la humanidad. Tenía que ir hacia Jerusalén a morir en la cruz y allí derrotar al diablo. Era la comisión dada por Dios a su Hijo. Vino como el Cordero que tenía que morir en la cruz del Calvario para la salvación de toda la humanidad. Esto es historia, pero Jesucristo es el ejemplo de cómo vivir en esta tierra a pesar de un diablo que está en la tierra. Cuando Jesucristo comenzó en el bautismo, el diablo empezó a atacar la persona de Jesús. Por eso la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para llevarlo a enfrentarse con Satanás. Es la presencia del Espíritu Santo, el espíritu de guerra. Dice la Escritura en Isaías que cuando Satanás venga como un río, es el Espíritu Santo quien levanta defensa, levanta bandera. Hoy en día todo cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo, debe estar caminando en comunión con el Espíritu Santo, porque es nuestra defensa contra el tentador. El tentador puede estar tentando lo que quiera, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, habrá una defensa. Y cuando venga la tentación, el Espíritu Santo levanta muro de defensa. Así que estamos bajo protección siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el ejemplo. La Biblia dice aquí, capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Dios el Padre llenó a su Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo condujo a el desierto. Podemos leer en Mateo 4.1, Mateo 4.1, allí dice que es el Espíritu quien condujo a Jesús al encuentro con Satanás. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de guerra. Dios no le da ventaja al diablo. El diablo es un ser derrotado y ahora todo cristiano tiene esta bendición en Cristo Jesús. En los tiempos de Jesucristo, aquí comenzaba su ministerio, iba hacia la victoria en la cruz del Calvario para derrotar al diablo. El Espíritu Santo vino en el bautismo en agua y entonces condujo a Jesús al desierto para la tentación. Y dice la Biblia en Lucas 4:14, después de la tentación, Jesucristo venció al tentador con la palabra hablada. Jesús habló de las Escrituras, todo lo que el diablo quiso hacer, Jesucristo mencionó las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso tenemos que conocer de las Escrituras para estar defendiéndonos de un diablo que trata de tentarnos. La tentación es propia del diablo, pero nosotros resistimos la tentación con la palabra hablada. Jesucristo resistió. Y dice la Biblia que cuando terminó la tentación, versículo 14, 4:14, dice la Escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando comenzó la tentación, dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí regresa en el poder de la victoria. Cristo había vencido al tentador, ese tentador que engañó a Eva en el huerto del Edén
hizo caer a Eva en la tentación. La misma tentación que el diablo le hizo a Eva fue la que le hizo a Jesús de Nazaret. Pero ahora Jesús venció al tentador. A esto vino Jesucristo, a rescatar al hombre que se había perdido, a la humanidad que se había perdido. Solamente en Jesucristo hoy podemos tener esta victoria. Así que en Jesucristo está la respuesta de Dios si queremos vivir apartado de toda tentación. Dice la Biblia, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, Jesucristo comienza su ministerio de milagros. Todos los días hacía milagros. Dios el Padre le encomendaba el día al día. Jesús se comunicaba con el Padre todos los días a través de la oración. Y el enemigo estaba al acecho. Y como no pudo con Jesús, empezó a acechar a sus 12 discípulos. Por eso todos tenemos que saber que a través de Jesucristo y del Espíritu Santo podemos librar toda batalla. ¿Cuál es el arma que usa el diablo de una manera especial para hacer caer al hombre en general? Y a muchos cristianos también se le llama el dinero. El dinero es un recurso que el enemigo usa. Por eso tenemos que ir a Jesucristo y saber cómo Jesucristo venció toda tentación. Podemos leer lo que está escrito primeramente en Primera de Timoteo, donde en el Nuevo Testamento encontramos cómo la Escritura nos exhorta a tener cuidado con el asunto del dinero. El dinero es un recurso para bien, es un recurso que debemos usar, es una semilla establecida en la palabra de Dios que se debe poner a trabajar, se debe sembrar. La Biblia dice que Dios da semilla al que la trabaja. La semilla es para trabajar, el dinero es para trabajarlo, no es para retenerlo, no es para codiciarlo, es para ponerlo a trabajar en beneficio del prójimo, porque Dios establece su economía de bendición a través de una persona donde va a fluir el recurso económico. Dios da para que demos, Dios da para que soltemos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Son las leyes del reino de Dios. Y el diablo sabe de estas leyes y por eso el enemigo como león anda buscando a quien devorar en la codicia y en la avaricia. En Primera de Timoteo, capítulo 6, dice el versículo del 6 al 8, que debemos estar contentos con todo lo que Dios nos da, porque Dios nunca nos desampara en el día a día. Siempre tenemos para comer, siempre tenemos para vestir, siempre tenemos lo necesario. Pero cuidado con estar anhelando lo que el diablo puede usar para atraparnos en codicia y en avaricia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos son los tiempos que hoy estamos viviendo, siglo XXI, donde la codicia ha afectado a muchas personas en nuestras sociedades. Es el tiempo que nos toca vivir. El enemigo está usando el dinero, está usando las riquezas de este mundo para establecer codicia y avaricia. Es lo que dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La tentación
El tentador es el diablo. Caen en la tentación del diablo y en muchas codicias necias y dañosas. Es lo que usa el diablo para atrapar a toda persona, el amor al dinero. Dice la Escritura, el dinero es un recurso para bien, pero no amen al dinero. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es estar amando el dinero. Cuando una persona hace del dinero un ídolo y cree que el dinero es la vida, está cayendo en los lazos del tentador. Por eso muchas personas están desbocadas y no saben qué hacer. Están atrapadas por el enemigo en la codicia y en la avaricia. ¿Qué dice la Biblia con aquellos que han sido bendecidos en su trabajo? Porque el que trabaja, el que está dando resultados en su trabajo, va a tener ciertos recursos, puede enriquecerse. La Biblia habla de riquezas, pero ¿qué señala Dios a los que han tenido riquezas? Primera de Timoteo 6:17, allí Dios dice a los ricos de este siglo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos aquí en la tierra, la disfrutemos en familia. Lo que Dios da es en abundancia. Así que si llegáramos a tener bendiciones en cuanto a riquezas, debemos entonces estar cumpliendo las leyes que Dios estableció, las leyes del amor. Las leyes del amor hablan de ayudar a los que están en necesidad. Por eso Jesucristo usó el dinero en su ministerio para la predicación a los pobres. La Biblia dice que Jesucristo le predicaba a los pobres para sacarlos de su pobreza. Jesús mismo, siendo Dios, se hizo pobre. Él es el ejemplo para que nosotros aprendiéramos cómo salir de las condiciones de pobreza. Cristo nació en un lugar de pobreza, no nació en Nazaret. Tuvo que nacer, nació en el lugar profético Belén. ¿Dónde nació? No nació en un lugar higiénico, sino en un lugar donde estaban los animales. Allí donde pastaban los animales. Lo que es el pañal, lo que tiene que ver con donde ponen la comida los animales, allí nace Jesús, en un lugar de pobreza. Pero Dios nunca lo desamparó. Mandó a 3 hombres sabios para llevarle las riquezas, oro, plata, mirra, incienso. Sí. Y se cree que es el recurso económico que usó José y María para irse a Egipto. Estuvieron un tiempo en Egipto, ya que Herodes estaba persiguiendo para matar a los niños. Entonces José y María fueron a Egipto. ¿Cómo se sostuvieron en Egipto? Porque en Egipto allí no podía trabajar José porque tenía su oficio, era tierra extraña. Entonces tenían recursos económicos. Dios mandó, se les conoce como los 3 reyes magos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, es lo que se considera. Regresan, ¿a dónde fueron? A Nazaret cuando regresaron. Y allí sí empezó el oficio de carpintero para tener el recurso. Así que Jesús nace en un lugar de pobreza, pero cuando murió Jesús, murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que los soldados se repartieron, o sea, querían tener su vestido, un vestido de una sola costura. Sí, hablamos de que el rey Herodes Antipas, estamos aquí hablando, ¿no? Sí. Le dio su vestidura, su manto, ¿sí?, a Jesús. Era un manto, se cree que era de púrpura, que era una de las prendas más costosas que solamente dignatarios o gente poderosa podía tener. Y él, para burlarse de Jesús, se lo dio.
Y ese es el manto que se repartieron luego los soldados romanos, porque aún destruido, pues muchos lo querían tener un recuerdo de ello. La profecía que los reyes iban a rendirle pleitesía, toda rodilla se doblaría, aún de los reyes, ante el Rey de Reyes que estaba en la tierra. Así que en su muerte él fue honrado. ¿Y dónde lo pusieron? ¿En qué tumba? En una tumba de ricos. De ricos. O sea que no fue en una tumba cualquiera, sino en una tumba de ricos donde nadie había sido puesto. Sí, estaba, era una cueva o cavada pues en una peña, nuevo, un sepulcro nuevo que no había sido usado, y donde también lo dice el Evangelio de Juan, había un jardín, una especie de huerto, que hoy en día en Israel se ha encontrado que ahí había un viñedo. Así que era un lugar de ricos y que no había sido usado, y cerca, ¿no?, donde Jesús murió, porque venía una transición en el día. Venía la fiesta de panes sin levadura. Jesús murió en Pascua, pero el día siguiente era panes sin levadura, y en la tarde empezaba un nuevo día, y ese día era de reposo. El primer día de la fiesta de panes sin levadura era de reposo. Por eso había una urgencia de sepultar rápido a Jesús, y por eso dice que José de Arimatea fue el instrumento por Dios para hablar con Pilato, bajar el cuerpo del Señor Jesucristo y sepultarlo próximo donde Jesús había muerto. Así es. Por eso el ministerio del Señor Jesucristo es un ministerio de ejemplo a todos los que somos cristianos, porque todos hemos llamados a ser siervos de en Corintios es donde lo dice, siervos. ¿no? Siendo Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que todos nosotros pasáramos también de la pobreza a la riqueza. Así es. Por eso hoy tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con respecto al dinero. Cuando no éramos cristianos pensábamos de una manera, como lo señala la Biblia, teníamos mucho amor hacia el dinero, éramos adictos hacia el dinero. Pero ahora en Cristo, ahora nuestro amor es Jesucristo. Vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y todas las mañanas oramos: Señor, gracias te damos por el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Dios bendice el día a día para que no falte la comida en casa. Dios bendice el trabajo. Cómo Dios establece la protección en un trabajo. Dios da el trabajo. Y cómo establece la protección, y que nunca falte el trabajo, y nunca falte el recurso, y nunca falte la comida. Dios estableció la ley del diezmo y la ofrenda. Por eso, en el dar, dijo Jesús, estará tu bendición. ¿De dónde viene lo que es el diezmo y la ofrenda? Viene del trabajo que Dios da. El trabajo da el salario, y del salario escogemos lo mejor para Dios, diezmos y ofrendas. Y cuando presentamos esto delante de Dios, Dios los recibe, los multiplica y los devuelve en multiplicación a los que están ofrendando y diezmando. Son los principios de la ley cíclica de la economía de la bendición de Dios. Por eso nunca va a faltar bendición alguna en casa del que obedece las leyes económicas de Dios. En cambio, los que no son cristianos aman al dinero. Ellos no sueltan el dinero, retienen el dinero. Pero los que ya somos cristianos sabemos que el dinero es un recurso de paso, tiene que circular, y Dios estableció que el dinero debería orientarse de manera especial a la salvación de los pecadores. Por eso todo ministerio necesita dinero para predicar el evangelio, para trasladarse de un lugar a otro lugar. El ejemplo, Jesucristo. Cristo cambió su residencia de vivir en Nazaret a otra ciudad llamada Capernaum. Era la ciudad donde allí habitaba Pedro, pero Jesús no tenía casa en Capernaum, sino que Jesús venía de Nazaret.
y Jesús empezó a moverse desde Capernaum a otros lugares. El ministerio de Jesús fue de Capernaum a Corazín, a Betsaida, son ciudades importantes que está registrada en la Biblia, donde se predicó el Evangelio, y la palabra era: arrepiéntanse de todo pecado, arrepiéntanse de amar al dinero, arrepiéntanse de hacer el dinero un ídolo, conviértanse a Dios. La Biblia habla que Jesucristo llevó el Evangelio a muchos lugares alrededor de Galilea y hasta en Judea. ¿Cómo fue financiado este ministerio? Porque Jesús tenía a una persona que administraba el recurso económico en su propio ministerio. Eran 12 discípulos y uno de ellos era el administrador de las finanzas que recibía el ministerio de Jesús. Su nombre, Judas Iscariote. Sí. Y Jesús sabía que Judas era un ladrón. Así que el problema de Judas es que amaba el dinero. Pero el Señor llamó a personas pecadoras al arrepentimiento. Todos vinieron a arrepentimiento, menos Judas. Judas tuvo la oportunidad 3 años y medio de arrepentirse y no quiso arrepentirse. Toda persona tiene un libre albedrío, tiene la capacidad de decisión. Judas decidió no arrepentirse y amó el dinero. Hasta lo último, dice la palabra, esto es importante conocerlo porque dice la Escritura que Judas llevaba la bolsa del dinero en el ministerio de Jesús y Judas era un ladrón. ¿Qué sucedió con Judas? Pues a lo último el diablo se cobró con Judas. Lucas capítulo 22 dice la Biblia, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Puede seguir, que se es llama, la Pascua, ¿no? Sí, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una persona que amó el dinero y por amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, él sufrió las consecuencias, el diablo se lo llevó. Así que, amigo, amiga, solamente en Jesucristo puede haber un cambio de naturaleza. Cristo vino para ayudarnos a vivir en esta tierra. El dinero es un recurso que todos necesitamos, pero debemos poner en una justa dimensión lo que es el dinero. El dinero tiene que circularse en la predicación del Evangelio. Cuando Jesucristo estuvo en su ministerio, dice la Biblia en Lucas 8, las mujeres que tenían recursos ayudaban en sus bienes a el Señor Jesucristo. Sí, por lo menos mencionan a 3, ¿no? Que era María Magdalena. Ahí está María Magdalena, la que estuvo en la cruz. Sí, la que estuvo en la cruz, en la sepultura, la primera mujer en ser testigo de la resurrección de Jesucristo y que Dios había liberado de 7 espíritus inmundos. Por eso vemos la naturaleza entre el hombre y la mujer. Las mujeres son más sensibles a todo ello y por eso Dios comienza la bendición a través de las mujeres. La Biblia dice que el varón será bendecido en salvación a través de las mujeres. Las mujeres rodearán al varón, es profecía. Por eso en nuestras iglesias hay muchas mujeres que Dios ha ido bendiciendo y a través de las mujeres sus hogares han sido bendecidos. Sí, sus esposos han sido bendecidos. También nos habla de Juana y Susana, entre muchas otras mujeres, son las que prácticamente sustentaban el ministerio del Señor Jesucristo. Pues bien, pues hay mucho que hablar sobre este tema. El tiempo ha terminado para nosotros en este momento. Agradecemos que hayan estado con nosotros en lo que Dios nos está mostrando. Dios nos ama. Dios es Dios de bendición, de todo bien.
material a la familia. Gracias, que las bendiciones sigan estando con ustedes y Dios mediante nos vemos en el próximo programa.